Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy vamos a conocer a un hombre que al principio hacía cosas terribles, pero Dios cambió su corazón de una forma maravillosa. Prepárate para descubrir cómo Saulo se transformó en Pablo, el valiente misionero de Jesús. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón, y que comience la aventura. En los días en que los primeros cristianos compartían con valentía el mensaje de Jesús por toda Jerusalén, también crecía la oposición de quienes no aceptaban que él fuera el Hijo de Dios. Ahora, uno de los hombres más decididos a detenerlos era un joven llamado Saulo. Saulo era un fariseo muy estudioso de la ley, un hombre inteligente, apasionado por las tradiciones de sus antepasados y dispuesto a hacer cualquier cosa para defender su fe. Él veía a los seguidores de Jesús como una amenaza y no descansaba en su misión de acabar con ellos. Iba de casa en casa, arrestando a hombres y mujeres que creían en Jesús y los llevaba ante los líderes religiosos para ser juzgados y castigados. Saulo no solo perseguía a los cristianos en Jerusalén, sino que también quería ir más lejos. Un día, pidió cartas oficiales al sumo sacerdote para ir a Damasco, una ciudad lejana, y arrestar allí a todos los que siguieran el camino de Jesús. Estaba decidido a erradicar por completo esa nueva fe que se expandía con fuerza. Con sus cartas en mano, Saulo partió rumbo a Damasco, junto con algunos hombres que lo acompañaban. El sol brillaba fuerte sobre el camino, y la ciudad aún quedaba a varios kilómetros, pero algo asombroso e inesperado estaba por suceder. Mientras Saulo avanzaba por el camino, de repente una luz del cielo lo envolvió por completo. Era una luz tan brillante que lo hizo caer al suelo. En ese instante, escuchó una voz poderosa que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, confundido y tembloroso, respondió: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él estaban asombrados. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo, al levantarse, se dio cuenta de que había quedado completamente ciego. Sus compañeros lo tomaron de la mano y lo guiaron hasta Damasco. Durante 3 días, Saulo no pudo ver, no comió ni bebió nada. Estaba profundamente impactado. Todo lo que creía se había sacudido por completo. En su corazón había una mezcla de miedo, arrepentimiento y una nueva esperanza que comenzaba a nacer. En Damasco vivía un discípulo llamado Ananías, un hombre piadoso y obediente a Dios. El Señor se le apareció en una visión y le dijo: Ananías. Y él respondió: Aquí estoy, Señor. Dios le dijo a Ananías que fuera a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y que buscara a un hombre llamado Saulo de Tarsón. El Señor le explicó que Saulo estaba orando y que había visto en visión a un hombre llamado Ananías que venía a imponerle las manos para que recobrara la vista. Ananías, sorprendido y asustado, dijo: Señor, he oído hablar mucho de este hombre. Ha hecho mucho daño a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le respondió con firmeza y compasión: porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Aunque aún con temor, Ananías obedeció. Fue a la casa donde estaba Saulo, entró, puso sus manos sobre él y le dijo al hermano Saulo: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y pudo ver nuevamente. Se levantó de inmediato y fue bautizado. Luego comió y recobró fuerzas. Aquel feroz perseguidor había nacido de nuevo en su corazón. Ya no era el mismo hombre. Jesús lo había transformado por completo. Saulo se quedó algunos días con los discípulos en Damasco, aprendiendo y compartiendo con ellos. Pero no tardó mucho en empezar a predicar en las sinagogas. Todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que perseguía a los que invocaban este nombre en Jerusalén? ¿Y no vino aquí para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?
Pero Saulo hablaba con poder, demostrando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios en su conocimiento de las Escrituras, y su nueva fe lo convertían en un defensor poderoso del Evangelio. A medida que Saulo predicaba, crecía también el rechazo de algunos líderes religiosos que no podían aceptar su transformación. Decidieron matarlo y comenzaron a vigilar las puertas de la ciudad día y noche para atraparlo. Pero los discípulos, al enterarse del plan, lo ayudaron a escapar. Una noche, lo bajaron en una canasta por un agujero en la muralla de la ciudad. Así, Saulo logró huir y continuar su camino, sabiendo que su vida ya no le pertenecía a él, sino al Señor que lo había salvado. Saulo fue a Jerusalén, pero allí muchos discípulos tenían miedo de él y no creían que de verdad se hubiera convertido. Entonces intervino un hombre bondadoso llamado Bernabé, quien lo tomó, lo llevó ante los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había predicado con valentía en Damasco y cómo ahora era un verdadero seguidor de Jesús. Gracias a Bernabé, los hermanos comenzaron a aceptarlo y a ver en él a un instrumento elegido por Dios para cosas grandes. Desde ese momento, Saulo comenzó a ser llamado también Pablo, especialmente en sus viajes a tierras de habla griega. Él no dejó de predicar, enseñar y anunciar el nombre de Jesús con valor. Cada ciudad que visitaba, cada grupo de personas que encontraba, escuchaba de sus labios la historia de su transformación y el poder del Evangelio. Pablo no se avergonzaba de su pasado, sino que lo usaba como testimonio para mostrar cuán grande es el amor y la misericordia de Dios, que puede cambiar hasta el corazón más endurecido. Pablo comenzó a viajar por muchas ciudades, guiado por el Espíritu Santo, llevando el mensaje de salvación a lugares donde nadie antes había predicado sobre Jesús. En una ocasión, llegó a una ciudad llamada Antioquía, donde junto a Bernabé predicó con tanta pasión que muchos gentiles, es decir, personas que no eran judías, comenzaron a creer en el Evangelio. Fue allí, en Antioquía, donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les llamó cristianos. La iglesia crecía con fuerza y Pablo sentía cada vez más la urgencia de compartir las buenas nuevas más allá de las fronteras de Israel. En uno de sus viajes, Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia a predicar en nuevas regiones. Llegaron a Chipre y luego a otras ciudades del Asia Menor. En cada lugar, Pablo hablaba primero en las sinagogas, dirigiéndose a los judíos, pero cuando muchos de ellos no creían o se oponían, él se dirigía a los gentiles, quienes escuchaban con gozo. Muchos creyeron y comenzaron a formarse nuevas comunidades de creyentes. Sin embargo, no todo era fácil. Algunos líderes religiosos se llenaban de envidia, levantaban multitudes en contra de Pablo y Bernabé, y muchas veces los echaban de la ciudad. En una ciudad llamada Listra, ocurrió un momento muy especial. Pablo vio a un hombre cojo de nacimiento, que nunca había caminado. Mientras predicaba, notó que el hombre tenía fe para ser sanado. Entonces Pablo le dijo con voz fuerte: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». El hombre se levantó de un salto y comenzó a caminar. Para asombro de todos, la gente quedó tan maravillada que pensaron que Pablo y Bernabé eran dioses y comenzaron a ofrecerles sacrificios. Pero ellos rasgaron sus ropas y gritaron: «Somos hombres como ustedes, no hagan eso. Nosotros les anunciamos al Dios vivo». Con dificultad lograron calmar a la multitud, pero en esa misma ciudad algunos judíos llegaron desde otras regiones y convencieron a la gente de que Pablo era un peligro. De un momento a otro, la multitud cambió de opinión. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero Dios no había terminado con él. Los discípulos se reunieron alrededor de él y Pablo se levantó, volvió a entrar a la ciudad y al día siguiente siguió su viaje. Su valor y su determinación mostraban que nada podía detenerlo mientras tuviera fuerzas para hablar de Jesús. Después de muchos viajes, Pablo regresó a Antioquía y compartió con la iglesia todas las maravillas que Dios había hecho entre los gentiles. Allí fue recibido con alegría y todos glorificaban a Dios por cómo el evangelio se extendía. Pero entonces surgió un problema.
Algunos decían que los nuevos creyentes gentiles debían seguir todas las leyes judías, incluyendo la circuncisión. Esto causó mucha confusión y los líderes de la iglesia decidieron enviar a Pablo y a otros a Jerusalén para consultar con los apóstoles y los ancianos sobre este asunto tan importante. En Jerusalén, Pablo relató cómo Dios había hecho milagros entre los gentiles y como muchos habían creído. Pedro también habló recordando cómo el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles, sin necesidad de que siguieran la ley judía. Finalmente, Santiago, el hermano de Jesús, propuso que no se les impusieran cargas innecesarias, sino que se les escribiera una carta con algunas instrucciones básicas para vivir en santidad. Todos estuvieron de acuerdo, y así se evitó una gran división entre los creyentes. Luego de esta importante reunión, Pablo decidió emprender un nuevo viaje misionero, pero esta vez tuvo una diferencia con Bernabé. Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos, quien los había abandonado en un viaje anterior, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Así que se separaron. A Bernabé se fue con Marcos y Pablo eligió a un nuevo compañero, Silas. Juntos salieron fortalecidos por la iglesia y guiados por el Espíritu Santo, listos para llevar el mensaje de Jesús a nuevos lugares. Durante este nuevo viaje, Pablo y Silas visitaron varias ciudades, fortaleciendo a las iglesias y animando a los creyentes. En una de esas ciudades, conocieron a un joven llamado Timoteo, que tenía buen testimonio entre los hermanos. Pablo decidió llevarlo consigo y lo consideró como un hijo espiritual. Así, el grupo misionero seguía creciendo y cada vez más personas se sumaban a la misión de anunciar el reino de Dios. Una noche, mientras Pablo dormía en la ciudad de Troas, tuvo una visión. En ella, un hombre de Macedonia le rogaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Pablo entendió que era un llamado de Dios, así que junto a su grupo se embarcó hacia Europa, llevando el evangelio a nuevas tierras. Cuando llegaron a Filipos, una importante ciudad de Macedonia, comenzaron a predicar junto al río, donde se reunían algunas mujeres para orar. Una de esas mujeres era Lidia, una comerciante de telas púrpura que adoraba a Dios. Mientras Pablo hablaba, el Señor abrió su corazón y ella creyó en el mensaje de Jesús. Fue bautizada junto con su familia y luego les rogó a Pablo y a sus compañeros que se quedaran en su casa. Así nació la primera iglesia cristiana en Europa y una nueva etapa en la historia del evangelio. Comenzaba a escribirse con valentía, fe y obediencia a la voz de Dios. Mientras Pablo y Silas permanecían en Filipos, seguían compartiendo el evangelio con todos los que encontraban. Pero un día, mientras caminaban por la ciudad, una joven esclava con espíritu de adivinación comenzó a seguirlos. Ella gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Aunque lo que decía era cierto, Pablo percibía que no era el Espíritu de Dios quien hablaba en ella. Después de varios días se volvió hacia la joven y le dijo con autoridad: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. En ese mismo instante, el espíritu la dejó. Los dueños de la joven, al ver que ya no podían ganar dinero con sus adivinaciones, se enfurecieron. Arrastraron a Pablo y a Silas ante las autoridades, acusándolos de causar disturbios y enseñar costumbres que no eran romanas. Sin darles la oportunidad de defenderse, los magistrados ordenaron que los golpearan con varas y los encerraran en la prisión más profunda. Sus pies fueron asegurados con cepos y los guardias recibieron la orden estricta de vigilarlos de cerca, pero ni los golpes ni la oscuridad pudieron apagar su fe. A medianoche, mientras los demás prisioneros dormían, Pablo y Silas comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Sus voces llenaban la prisión y los otros reclusos los escuchaban con asombro. De repente, un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó sobresaltado y al ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado. Sacó su espada para quitarse la vida, pero Pablo gritó: no te hagas daño, todos estamos aquí. Temblando, el carcelero pidió luz, corrió hacia Pablo
y Silas, y se postró ante ellos. Luego los llevó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo les respondió con firmeza y amor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Aquella misma noche, el carcelero lavó sus heridas, y él y toda su familia creyeron y fueron bautizados. Luego los llevó a su casa, les ofreció comida, y todos se llenaron de alegría por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados enviaron oficiales para liberar a Pablo y Silas. Pero Pablo les respondió que no podían ser liberados en secreto, después de haber sido azotados y encarcelados públicamente sin juicio, siendo ciudadanos romanos. Al enterarse de esto, los magistrados se asustaron. Fueron en persona a disculparse y les rogaron que salieran de la ciudad en paz. Pablo y Silas visitaron a los hermanos, los animaron y luego continuaron su viaje, llevando la luz del evangelio a nuevos territorios. A medida que avanzaban por las ciudades, el grupo misionero siguió fortaleciendo a las iglesias, enseñando la palabra y formando nuevos discípulos. En Tesalónica, muchos griegos y mujeres prominentes creyeron, pero los judíos incrédulos armaron alboroto y buscaron a Pablo para hacerle daño. Algunos hermanos lo enviaron de noche a Berea, donde fue recibido con más apertura. Allí, los habitantes examinaban las escrituras cada día para ver si lo que Pablo enseñaba era verdad. Y muchos creyeron. Pero los mismos agitadores de Tesalónica llegaron a Berea y comenzaron a causar problemas. Los hermanos, temiendo por la vida de Pablo, lo enviaron al mar para que viajara a Atenas. Mientras Silas y Timoteo se quedaban atrás por un tiempo, en Atenas, Pablo se conmovió al ver la ciudad llena de ídolos. Comenzó a razonar con los judíos en la sinagoga y con los filósofos en la plaza. Algunos se burlaban, pero otros querían escuchar más, intrigados por ese nuevo Dios del que hablaba. Un día fue llevado al Areópago, un lugar donde los sabios se reunían a debatir ideas. Allí, Pablo se puso de pie y habló con sabiduría. Hombres de Atenas, veo que son muy religiosos. He observado sus altares, incluso uno dedicado al Dios desconocido. Ese Dios que ustedes adoran sin conocer es el que yo les anuncio. Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita ser servido, porque él da vida a todos. Algunos se burlaron, pero otros creyeron, incluyendo un miembro del consejo llamado Dionisio y una mujer llamada Dámaris. Después de Atenas, Pablo fue a Corinto, una ciudad bulliciosa y comercial, donde se quedó por año y medio, trabajando como fabricante de tiendas, junto a Priscila y Aquila, y predicando el evangelio. Allí Dios le habló en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, yo estoy contigo y nadie te hará daño. Pablo obedeció con valentía y una gran comunidad de creyentes se formó. A pesar de la oposición de algunos líderes judíos, el mensaje de salvación siguió transformando corazones. A lo largo de todos estos viajes, Pablo enfrentó peligros, hambre, persecuciones y dificultades, pero nunca se rindió. Su amor por Jesús y por las almas lo impulsaba a seguir adelante. En cada ciudad, en cada sinagoga, en cada casa, Pablo sembraba semillas de fe que cambiarían el mundo. Sus cartas a las iglesias comenzaron a circular, llenas de sabiduría, corrección y esperanza. Y así, la historia del apóstol Pablo continuaba como un reflejo del poder de Dios para salvar, levantar y transformar vidas por medio del evangelio. Después de su largo tiempo en Corinto, Pablo sintió en su corazón que debía regresar a Jerusalén, aunque sabía que no sería fácil. Se despidió de los hermanos con lágrimas, palabras de aliento y muchas oraciones. Viajó primero a Éfeso, donde predicó brevemente en la sinagoga, dejando a Priscila y Aquila allí para continuar el trabajo. Prometió volver si Dios lo permitía. Desde allí, navegó a Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego regresó a Antioquía, donde comenzó a preparar su siguiente gran viaje misionero. Poco tiempo después, Pablo emprendió su tercer viaje y al llegar nuevamente a Éfeso, se quedó allí por más de 2 años. Durante ese tiempo,
la palabra de Dios se extendió poderosamente por toda Asia. Muchos milagros sucedieron por medio de Pablo. A los enfermos sanaban al tocar pañuelos o delantales que él usaba, y los espíritus malignos salían de los poseídos. La ciudad entera fue sacudida, y muchos de los que practicaban magia trajeron sus libros y los quemaron públicamente, demostrando que su fe en Jesús era verdadera. Pero no todos estaban felices con el mensaje del evangelio. Un platero llamado Demetrio, que fabricaba estatuas de la diosa Artemisa, vio que sus ganancias estaban en peligro. Reunió a los artesanos y los incitó a la ira contra Pablo, diciendo que estaba desprestigiando su diosa y su templo. Pronto, una gran multitud se reunió en el teatro de Éfeso, gritando: «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Fue necesario que algunos líderes intervinieran para calmar la multitud y evitar un desastre. Después de estos acontecimientos, Pablo decidió que era tiempo de continuar su viaje. Pasó por Macedonia animando a las iglesias y llegó a Troas, donde ocurrió un evento muy especial. Una noche, mientras enseñaba en una casa abarrotada, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se quedó dormido y cayó desde el tercer piso. Todos corrieron asustados, pero Pablo bajó, lo abrazó y dijo: «No se alarmen, está vivo». Dios lo había devuelto a la vida, y esa noche todos fueron fortalecidos en la fe como nunca antes. Luego Pablo continuó hacia Mileto, donde mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les habló con el corazón: «Ustedes saben cómo he vivido entre ustedes, sirviendo al Señor con lágrimas y pruebas. No he rehuido anunciarles nada útil. Ahora voy a Jerusalén sin saber lo que me espera, salvo que el Espíritu Santo me ha advertido que me aguardan prisiones y sufrimientos. Pero no me importa la vida, con tal de cumplir con gozo la misión que el Señor Jesús me ha dado». Los ancianos lloraron, lo abrazaron y se despidieron de él con gran tristeza. En su viaje hacia Jerusalén, Pablo fue recibido con alegría por los creyentes en cada ciudad, pero también recibió advertencias proféticas. En Cesarea, un profeta llamado Ágabo tomó el cinturón de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: «Así atarán al dueño de este cinturón en Jerusalén». Los hermanos suplicaron que no fuera, pero Pablo respondió con valentía: «Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Su determinación conmovió a todos y dijeron: «Hágase la voluntad del Señor». Finalmente, Pablo llegó a Jerusalén. Fue recibido por los líderes de la iglesia, quienes le pidieron que demostrara su respeto por la ley judía, para evitar problemas con los celosos de la ley. Pablo accedió y fue al templo, pero unos judíos de Asia lo reconocieron y lo acusaron falsamente de profanar el templo al llevar a un gentil. Una turba se formó y comenzaron a golpear a Pablo. Estaban a punto de matarlo cuando llegó un comandante romano con soldados y lo rescató, aunque lo arrestó inmediatamente. Mientras era llevado al cuartel, Pablo pidió permiso para hablar al pueblo. Se puso de pie en las escaleras y con voz firme comenzó a contar su historia, cómo fue un perseguidor de los cristianos, cómo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y cómo el Señor lo llamó a llevar el mensaje a los gentiles. Al mencionar esta última parte, la multitud estalló de ira, gritando que no merecía vivir. El comandante ordenó que lo interrogaran con azotes, pero Pablo reveló que era ciudadano romano, lo cual cambió la situación. Al día siguiente, el comandante convocó al concilio judío para entender mejor por qué Pablo era acusado. Pablo, sabiendo que el grupo estaba dividido entre fariseos y saduceos, dijo que él era juzgado por su esperanza en la resurrección. Esto provocó una fuerte discusión entre los dos grupos, y el comandante, temiendo que Pablo fuera despedazado, lo sacó de allí por la fuerza. Esa noche, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: «Ten ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, también debes hacerlo en Roma». Mientras Pablo permanecía prisionero en Jerusalén, más de 40 hombres hicieron un complot para matarlo, jurando no comer ni beber hasta verlo muerto. Pero el sobrino de Pablo,
escuchó el plan y fue a avisar al comandante. Gracias a esto, Pablo fue trasladado secretamente con una escolta de 200 soldados hasta Cesarea, donde estaría más seguro. Allí comenzaría una nueva etapa en su misión, dar testimonio del Evangelio ante gobernadores, reyes y eventualmente ante el mismo César en Roma. Al llegar a Cesarea, Pablo fue presentado ante el gobernador Félix, quien aceptó escuchar su caso. Los líderes religiosos de Jerusalén también viajaron hasta allí, presentando muchas acusaciones contra Pablo, pero no pudieron probar ninguna. Pablo se defendió con sabiduría, declarando que no había hecho nada contra la ley, el templo ni el César. Félix, aunque impresionado, decidió no tomar una decisión inmediata y mantuvo a Pablo arrestado, aunque con cierta libertad. Incluso permitió que sus amigos lo visitaran y atendieran sus necesidades. Durante los 2 años siguientes, Félix conversó con Pablo en varias ocasiones, esperando quizás recibir un soborno para liberarlo. En una de esas charlas, Pablo le habló sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix, al oír esas palabras, se llenó de temor y decidió aplazar el asunto. Finalmente, cuando fue reemplazado por el nuevo gobernador Porcio Festo, dejó a Pablo encarcelado para agradar a los judíos. Festo, recién nombrado, quiso entender el caso de Pablo y lo escuchó detenidamente. Cuando los judíos insistieron en que fuera juzgado en Jerusalén, Pablo, sabiendo que su vida corría peligro allí, hizo uso de su derecho como ciudadano romano a no apelo al César. Festo consultó con sus consejeros y declaró: al César has apelado, al César irás. Así comenzaba el viaje de Pablo hacia Roma, exactamente como Jesús le había dicho. Antes de partir, Festo recibió la visita del rey Agripa y su esposa Berenice. Al contarle sobre el caso de Pablo, el rey mostró interés y pidió oírlo. En una gran audiencia, Pablo habló nuevamente con valentía, compartiendo su testimonio y explicando cómo la esperanza de la resurrección lo guiaba. Agripa, conmovido por sus palabras, le dijo: «Aún por poco me persuades a ser cristiano». Al final, todos coincidieron en que Pablo no merecía la muerte y que podría haber sido liberado si no hubiera apelado al César. El viaje hacia Roma comenzó con Pablo bajo la custodia de un centurión llamado Julio, quien le mostró amabilidad desde el principio. Abordaron un barco rumbo a Italia, pero los vientos eran contrarios y el viaje se volvió cada vez más difícil. Llegaron con gran esfuerzo a una isla llamada Creta, y Pablo les advirtió que no debían continuar, pues el viaje sería peligroso. Sin embargo, el capitán y el dueño del barco decidieron seguir. Pronto, una fuerte tormenta azotó la embarcación. El viento, llamado Euroclidón, los arrastró sin control por muchos días. La tripulación arrojó parte de la carga al mar para aligerar el barco, y todos temían por sus vidas. Pero en medio del caos, Pablo se puso de pie y les dijo: tengan ánimo. Un ángel del Dios al que sirvo me dijo que no habrá pérdida de vidas, solo del barco. Dios me ha concedido la vida de todos los que navegan conmigo. Sus palabras dieron esperanza a los hombres en medio del miedo. Durante 14 días fueron arrastrados por el mar, sin ver el sol ni las estrellas. En la madrugada del día 15, detectaron tierra cercana. Los marineros intentaron huir en un bote salvavidas, pero Pablo advirtió que si se iban, nadie se salvaría. Entonces, los soldados cortaron las cuerdas del bote y lo dejaron caer. Pablo animó a todos a comer algo, pues no habían comido en días. Después de orar, partió el pan y comieron juntos. Eran 276 personas en el barco. Al amanecer, decidieron encallar el barco en una playa cercana, pero antes de llegar, chocaron contra un banco de arena y el barco comenzó a deshacerse por las olas. Algunos soldados querían matar a los prisioneros para que no escaparan, pero el centurión, deseando salvar a Pablo, lo impidió. Ordenó que los que sabían nadar se lanzaran primero y los demás se aferraran a maderas del barco. Así, todos llegaron sanos y salvos a la isla llamada Malta. En Malta, los isleños recibieron a los náufragos con gran amabilidad. Encendieron una fogata para calentarlos, y mientras Pablo recogía leña, una víbora se prendió de su mano. Al ver esto, los lugareños pensaron que era un criminal que,
aunque escapó del mar, la justicia lo alcanzaría. Pero Pablo sacudió la serpiente al fuego y no sufrió daño. Todos esperaban que se hinchara o muriera, pero al ver que nada le pasaba, cambiaron de opinión y dijeron que era un dios. En esa isla, el principal hombre se llamaba Publio y hospedó a Pablo y a varios compañeros por 3 días. El padre de Publio estaba enfermo de fiebre y disentería. Pablo entró, oró por él y lo sanó. Al enterarse, muchos enfermos de la isla vinieron y todos fueron curados. Los isleños agradecidos les dieron muchas provisiones y todo lo necesario para el resto del viaje. Después de 3 meses en Malta, Pablo y los demás partieron rumbo a Roma, con el corazón lleno de gratitud por la fidelidad de Dios. Y así termina esta increíble parte del viaje del apóstol Pablo. Aunque enfrentó tormentas, naufragios y peligros, nunca perdió la fe, porque sabía que Dios estaba con él en cada paso del camino, en medio del mar embravecido, en la isla de Malta, y aun cuando todos pensaban que todo estaba perdido, Dios lo protegió y usó su vida para mostrar su poder y amor. Si te gustó esta historia llena de fe, milagros y valentía, no olvides suscribirte a nuestro canal Biblia Kids. Darle like al video y contarnos en los comentarios cuál fue tu parte favorita, el ángel en la tormenta, la serpiente que no hizo daño, o cómo Dios usó a Pablo para sanar a los enfermos en Malta. Y dinos también qué historia bíblica te gustaría que contemos en el próximo episodio. Nos vemos muy pronto con más aventuras increíbles de la Biblia, aquí en Biblia Kids. Hasta la próxima, valientes aventureros de la fe.